Imagina, si puedes, que estás viviendo en una sociedad de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. ¿Sabes? Tienes a tu gente reunida alrededor de una fogata, cazando y recolectando. Y luego, un día vas a la costa y ves estas cosas pequeñas y marrones flotando en el océano. Parecen islas, pero son desconocidas para ti. Parecen islas marrones en movimiento, con altos árboles blancos que sobresalen, pero se mueven. No sabes qué son y luego desaparecen en el horizonte. Extraño. Tu gente crea un folclore sobre esas extrañas cosas que parecen islas flotantes. Aunque lo descartas, por precaución te retiras a las montañas y te aíslas. Pasan incontables lunas y soles. Tus hijos crecen, tienen hijos y así siguen las generaciones. Un día miras al cielo, escuchas un ruido fuerte y ves algo brillante volando. Se asemeja a un pez volador. No sabes qué es. Brilla un poco, pero solo cruza el cielo deslizándose. Luego, finalmente, un día, estás caminando por el bosque y entonces ves lo que supones que parecen fantasmas. Al mirar bien, ves que no son fantasmas, sino seres vivos que respiran como tú. Son muy pálidos. La única vez que has visto personas tan pálidas es cuando están muriendo, así que asumes que solo son cadáveres andantes, como zombies. Tras mucha deliberación con tus valientes hombres, decides acercarte a estas personas con cautela. Te enseñan cosas interesantes, como estos palitos que prenden fuego al instante. Te dan algo blanco y pegajoso que debes comer. Lo pruebas y lo odias, la escupes, pero luego le agregan esta cosa blanca y arenosa encima y hace que sepa mucho mejor. Con el tiempo, interactúas y creas lazos con estos extraños zombies. Y es que después de todo este tiempo, de toda tu existencia, con toda la historia de toda tu gente, todo ha estado relativamente sin cambios, pero hoy las cosas podrían empezar a cambiar. Esta historia involucra a muchas personas, pues estos son algunos de los grupos étnicos y pueblos más antiguos conocidos. Hablemos ahora de geografía. Por cierto, ese metraje es del documental de 1993 de Jean-Pierre Dutillot. Era un belga que conoció a la tribu Tulambi en Papúa Nueva Guinea. Algunos especulan que pudo haber montado parte de ese metraje. En realidad, se piensa que no fue el primer forastero en contactar a la tribu Tulambi. Es un documental popular que la gente menciona sobre tribus no contactadas. Hola a todos, soy su anfitrión, Barbsy, oh Dios, Jermaine Jackson con Jerry Curls. ¿Qué llevo puesto? Es una camiseta de Geography Now que puedes conseguir en geographynow.com. Además, tenemos tazas de Geography Now, todo lo cual está disponible ahí. Consíguelo en geographynow.com. Visita y compra lo que quieras. Es tu decisión. Ah, y una cosa más. Justo a tiempo para la temporada navideña, estamos vendiendo 100 de estas minifiguras de Bars. Dejamos de vender estas figuras tras el episodio de Zimbabue, pero ahora regresan por tiempo limitado. Solo 100 piezas. Si no tuviste la oportunidad de comprar una de estas, consíguela en Figime.com. Estoy colaborando con Conrad del episodio de Polonia. Él tiene una empresa que fabrica estas figuras. Si eres nuevo, no espero que compres una. Esto es más para los verdaderos fanáticos de Geography Now que se perdieron la oportunidad. Digo, si quieres conseguir una, claro, pero hay una cantidad limitada. Cuando se vendan todas, no habrá más. Consigue una si quieres. Como siempre digo, no es venderse si es tu marca. Muy bien, vamos a empezar con el video. El último video que hice fue sobre las etnias más nuevas del mundo. Así que, basándome en eso, decidí, ¿por qué no hacer lo contrario? ¿Por qué no hablar de las etnias más antiguas del mundo? El mundo se mueve bastante rápido. En siglos recientes, la composición demográfica global ha cambiado drásticamente en casi todas las regiones. Pero en ciertas áreas del mundo, las cosas se han mantenido firmes y casi no han cambiado a lo largo de toda su existencia conocida. Y a los antropólogos les encanta estudiar a estos grupos de personas porque son algunos de los vínculos más cercanos que tenemos con el pasado. Quiero hacer algunas distinciones antes de este video. No estoy hablando de cómo personas de todo el mundo tienen algún vínculo con grupos neolíticos o prehistóricos. Está bien, todos venimos de ahí, pero a lo que me refiero específicamente en este video es a pueblos que tienen una continuidad genética, lingüística y cultural que a menudo ha sobrevivido de manera independiente de los pueblos vecinos externos. Básicamente,
¿Quién en este mundo ha preservado mejor su historia y cultura antigua? Solo una advertencia. Existen muchos grupos étnicos antiguos en el mundo. Solo mencionaré los más conocidos y algunos de los más antiguos del mundo. Si falta alguno, escríbanlo en los comentarios. No puedo. Son demasiados, así que mencionaré solo los más conocidos. Si olvido alguno, escríbanlo en los comentarios, ¿va? Con eso, vamos a Asia, nuestro primer continente, y comenzamos en la isla de Japón. Entonces, en Japón, la mayoría de las personas japonesas se identifican con el pueblo Yamato. Estas son personas que migraron desde el este de Asia y luego se establecieron en las islas de Japón. Pero dentro de Japón, específicamente en las partes más al norte y al sur, es decir, Hokkaido y las islas alrededor de Hokkaido, así como las cadenas de islas Ryukyu al sur, estos son los pueblos más antiguos que habitaron históricamente las áreas de lo que ahora es Japón. En el norte están los pueblos Ainu, que, genéticamente, no están relacionados en absoluto con la mayoría Yamato de Japón. Eran conocidos por tener más vello facial y ser un poco más robustos y fuertes. Luego están los isleños del sur de Ryukyu, descendientes de los pueblos Jomon, que hoy son ciudadanos japoneses. Tienen una de las historias más antiguas de Japón, de entre 15.000 y 20.000 años, mucho antes que la de los Yamato. Muévete al oeste y llegamos a los pueblos Veda de Sri Lanka, de las personas más antiguas de Asia. Existían mucho antes que los pueblos indoeuropeos y dravídicos en la India, por miles de años. Se estima que tienen unos 30.000 años de historia, aunque los pueblos dravídicos del sur de la India han habitado la región por milenios. Y luego, más tarde, llegaron los pueblos singaleses, y después los europeos colonizaron. A pesar de todo eso, ellos aún han sobrevivido hasta el día de hoy. Tenían su idioma Veda antiguo, pero ahora se ha mezclado algo con el singalés. Pocas personas hablan la versión pura del idioma Veda. Es un idioma en peligro crítico de extinción y no está relacionado con los idiomas indoeuropeos o dravídicos. Es algo propio, y en ese sentido, al igual que ellos, las poblaciones pre-austronesias de las islas del sudeste asiático también son algunos de los grupos humanos más antiguos. Personas como los isleños de Andamán, como los sentineleses del norte, los Mon, los Mundas y también otros grupos en Filipinas también han existido, mucho antes de que los austronesios habitaran las islas. Como los pueblos Veda, seguían en sus propias sociedades, formas de vida e incluso, en parte, sus idiomas. Luego, si vamos al norte o al centro de Asia, llegamos a los pueblos evenki o tungusicos de lo que ahora es Siberia. Y si vas un poco más al este, llegas a los pueblos Chuchki o Kordiak. Estos grupos étnicos aún existen en Rusia y suman alrededor de 10.000 años de historia conjunta. Se volvieron ciudadanos rusos y aún conservan sus antiguas identidades. Ahora vayamos a Europa. Europa es interesante porque para conocer lo más antiguo debes ver qué había antes de las lenguas indoeuropeas. Y todavía quedan algunos en Europa. Por ejemplo, en el extremo norte tienes a los pueblos fínicos, lapones y urálicos. Actualmente se les llama finlandeses, estonios, húngaros y otros pueblos urálicos en Rusia. Los pueblos fínicos son un poco más recientes, de hace unos 6 a 8.000 años. Los pueblos urálicos, sami y lapones en Laponia, actual norte de Europa, tienen una historia más antigua de unos 10.000 años. Los pastores seminómadas del área norte de Laponia han mantenido sus costumbres durante mucho tiempo. Si te diriges un poco más al sur, llegas a la isla de Cerdeña en el Mediterráneo. Cerdeña es una anomalía muy única, porque antes de la latinización hablaban un idioma nurágico, que no era indoeuropeo. Y aunque hoy en día gran parte del idioma ha desaparecido, todavía quedan fragmentos de él en el idioma sardo, que es algo así como un tipo de idioma italianizado y parecido al latín, pero todavía conservan ciertas palabras de su antiguo idioma preindoeuropeo. Y los sardos, ellos tienen algo completamente diferente aparte de Italia, o sea, ellos son sardos antes que italianos. Y luego, por supuesto, llegamos a los griegos. Los griegos sí hablan un idioma indoeuropeo, pero el griego es como una rama separada y aislada del indoeuropeo que no ha evolucionado en nada más. Simplemente se quedó como estaba desde entonces. Y sí, los griegos tienen, más o menos, unos 10.000 años estimados de historia. Y dependiendo de cómo lo consideres,
La región del Cáucaso es como una zona de transición entre Europa y Asia, como quieras verlo. Albergan algunos de los grupos étnicos más antiguos con lenguas aisladas, como los carbelianos, que evolucionaron en los georgianos y circasianos. Aunque hablan un idioma indoeuropeo, también es una lengua aislada como el griego. Los armenios son uno de los pueblos más antiguos del Cáucaso. Un estudio genético de 2017 reveló que los genomas mitocondriales de 52 esqueletos antiguos en Armenia tienen entre 7.800 y 8.000 años. Así que se especula que ellos son algunos de los pueblos más antiguos de esa zona. Pero luego llegamos probablemente al más famoso y notable, el pueblo vasco. Es una de las culturas continuas más antiguas de Europa. Se especula que tienen raíces que se remontan hasta la Edad de Bronce, abarcando un área que hoy está entre España y Francia. El idioma vasco es una de las anomalías más únicas de toda Europa, porque no es indoeuropeo. Lo han conservado por mucho tiempo. No tiene parientes, es un idioma aislado. Actualmente poseen costumbres, cultura e idioma propios. Y siempre han sido vascos. Nunca han sido realmente españoles o franceses. Siempre han sido simplemente el pueblo vasco. Ahora pasemos a las Américas, Norte y Sudamérica. Ahora, es un caso interesante si observas las tendencias demográficas de Norte y Sudamérica. Los pueblos migraron desde el puente terrestre de Beringia, lo que ahora es Rusia, hacia lo que ahora es Alaska, y luego migraron hacia el sur. Aquí está el asunto. Pensarías que los pueblos cercanos al puente terrestre serían los más antiguos. No, es al revés. Cuando la gente cruzó al continente americano, se movieron rápido. Bajaron al sur tan rápido como pudieron. Así que lo que tienes aquí es una situación extraña en la que la gente que está más al sur en realidad es más antigua que la que está en el norte. Pero en términos de una cultura antigua, continua y preservada, se especula que algunas de las más antiguas son los mesoamericanos. Se especula que han existido durante unos 18.000 años, los cuales ahora, ya sabes, han evolucionado en la versión moderna de los pueblos mayas. Aunque las civilizaciones surgieron hace unos 3 a 5.000 años, creo que la más antigua es la olmeca. Si vas a Sudamérica, tienes a los pueblos quechua y aymara, así como a los diversos grupos amazónicos. Se cree que tienen una cultura antigua preservada que se remonta a unos 10.000 años. Luego también tienes a los pueblos nadene o los atabascanos, que en realidad migraron desde las áreas del norte más al sur, hasta lo que ahora son los territorios navajo y apache de Arizona y Nuevo México. Se especula que su historia se remonta a unos 10.000 a 12.000 años, pero si vas más al norte, los pueblos inuit y yupik del Ártico. Su historia es reciente, de solo 5 a 10.000 años, lo cual es interesante. Cuanto más al sur vas en las Américas, la historia es más antigua, al norte más reciente. Es interesante cómo sucede. Ahora vamos a África, donde hay algunos de los grupos humanos más antiguos. Ahora al norte de África. Aunque son más recientes, son de los grupos más antiguos que han conservado su cultura ancestral. Llegamos primero a los bereberes, llamados también Amazigh. Son sinónimos, pero Amazigh es el término que ellos usan para sí mismos. Los Amazigh son los pueblos más antiguos del norte de África, presentes en la costa mediterránea y el Sahara. Tienen alrededor de 10.000 años de historia antigua conocida y preservada. Sus lenguas son mucho más antiguas que cualquier otra en la zona. Y sí, el norte de África es de los pueblos Amazigh. Cuando vamos al este de África, los pueblos antiguos mejor preservados son los nilóticos y los cushitas. Los grupos nilóticos tienen un idioma que se extiende por lo que ahora es el Sahara Central, principalmente en Chad, hasta el valle del río Nilo. Mientras que los pueblos cushitas viven principalmente en lo que es África Oriental, ellos tienen sus propios grupos de lenguas cushitas. Pero si quieres encontrar a los pueblos más antiguos de África, tienes que ir más al sur, hacia las partes central y sur del continente. En Tanzania están los pueblos Hadza y Sandawe. Estos son pueblos muy únicos y aislados que realmente no están relacionados con nadie más. Antes se creía que estas personas estaban ligadas a los pueblos Khoisan por los sonidos de chasquidos en sus idiomas, pero estudios genéticos demostraron que no es así. También están los pueblos San, Khoisan y los bosquimanos San del sur de África.
Principalmente habitan áreas como el desierto de Kalahari, Sudáfrica y Botsuana, todo eso. Y luego llegas a los diversos grupos pigmeos de África Central, aunque también se les conoce como pueblos cazadores, recolectores de los bosques de África Central o pueblos del bosque. De hecho, conocí a algunos de ellos cuando estuve en la República Centroafricana. Ellos dijeron que el término pigmeo no les molesta, ya que es general para los grupos de las regiones boscosas de África Central. Quizá los conozcas. Existen varios grupos, pero destacan tres familias lingüísticas: Mbanga, Mbutiar y Twa. Se especula que la historia antigua de estas personas abarca unos 20.000 años y los Zambushman y los pueblos Khoisan parece que se especula que la suya se remonta a unos 30.000 años, los más antiguos de África. Eso es lo importante, ¿de acuerdo? Aquí creerías que la historia acaba. Probablemente pensarías que la cultura antigua, mejor conservada, se encuentra en África, por la teoría de la migración africana y todo eso, pero en realidad no es así. Lo creas o no, la cultura antigua más antigua y continuamente preservada que conocemos hoy en día está en Oceanía, específicamente en Australia. La comunidad aborigen australiana o indígenas nativos tienen una cultura continua. Los antropólogos especulan que esa cultura tiene una historia que abarca entre 40.000 y 60.000 años, y los papúes y melanesios no se quedan atrás. Hace 40.000 a 50.000 años, los humanos ya habitaban Australia. Esto es anterior a la revolución neolítica y precede al asentamiento de la mayor parte del resto del mundo fuera de África, con algunos sitios, como el área de Majibebe, que sugieren posiblemente 65.000 años. ¿Puedes creer que eso es anterior a la revolución neolítica? ¿Te refieres a épocas como la Edad de Piedra? Es una locura, porque estas personas sabían cómo manejar el continente, tenían todas las formas posibles de sobrevivir y prosperar. Si ustedes saben, Australia es un entorno naturalmente hostil. Estas personas sabían cómo manejar todo perfectamente. Conocían cada animal venenoso, cómo cazar y qué evitar comer. Estas personas conocían el continente. Mis respetos para los australianos nativos, hermano. Así que ahí lo tienes. Esos son algunos de, no todos, pero algunos de los pueblos más conocidos y antiguos de la Tierra que han mantenido y conservado sus costumbres ancestrales. Incluso con la modernización, este mundo ha estado cambiando cada vez más rápido en los últimos siglos. Pero a veces, en medio de todo ese cambio vertiginoso, algunas cosas simplemente no cambian y algunas cosas simplemente se aferran a la forma en que eran. Y a veces está bien aferrarse al pasado, porque el pasado es lo que nos hizo quienes somos hoy, y le debemos mucho al pasado. No puedes avanzar sin conocer el pasado. Salud, espero que hayas disfrutado el video y aprendido algo. Mantente genial. Mantente atento.